Habiendo finalizado la cena del Señor y la ofrenda, vamos a participar también del sermón de esta mañana, el cual estará dirigido por nuestro hermano Pablo Bordo. El hermano puede pasar adelante. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Es un gozo y es un consuelo también a todos nosotros, incluyendo las visitas, por supuesto, aquellos que nos acompañan a través de la transmisión, poder dedicar un tiempo, abrir nuestros corazones, abrir el libro de libros y escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que gracias damos a nuestro Dios por eso. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la vida de José. Hemos llevado hasta ahora un tremendo viaje, ¿no? Que nos ha mostrado diferentes lecciones, nos ha cautivado de muchas maneras, nos ha llevado a sentir diferentes emociones y hoy obviamente no vamos a ver lo opuesto, seguiremos viendo lo mismo. Hermanos, en una ocasión a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. Este pasaje es un ejemplo de muchos de que Dios requiere que sus hijos vivan bajo principios radicalmente distintos a los del mundo. Considere, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo. ¿Qué nos enseña el mundo? El mundo nos enseña que debemos pagar mal por mal, que debemos odiar a nuestros enemigos, que no debemos ayudar a aquellos que nos hacen daño, ¿verdad? También nos enseña esa común frase: que te perdone Dios, porque yo no te voy a perdonar. Entonces, lo que tenemos aquí es un desafío. Jesús nos llama a ser diferentes, nos llama a perdonar, y por supuesto que esto no se nos limita la cantidad de perdón a hasta 490 veces. ¿Ese es 70 veces 7? No. Con esta exageración, Jesús lo que busca es hacer el énfasis de que usted y yo, como seguidores suyos, debemos perdonar las ofensas a los demás ilimitadamente. Ilimitadamente. Esta es la disposición que vemos en José. Es la disposición que hemos visto en José hasta ahora. Pero hoy en particular, en este episodio, vamos a ver que finalmente José extiende ese perdón a sus hermanos y vamos a ver cómo lo hace. Y esto va a ser muy significativo para nosotros. Así que, sin más, vamos a adentrarnos a la historia, vamos a considerarla y luego a meditar en su enseñanza para nuestros días. Así que veamos la historia bíblica. Vayamos a Génesis 44. Lo vamos a considerar capítulo 44 y 45. Y todo comienza, recuerda donde habíamos quedado. Luego de ese banquete, al día siguiente, lo que vemos es una conspiración. Temprano en la mañana, antes de la partida de los 11, José ordena a su mayordomo que les llene los costales a estos hombres, que les devuelva el dinero y que pusiera su copa de plata en el costal de Benjamín. ¿Por qué José hace esto? ¿Por qué elige esta ocasión a Benjamín para que sea culpable? Pues no se nos dice en esta sección, pero más adelante vamos a ver el porqué de esto. Así que tenemos esta conspiración. El mayordomo lleva a cabo estas cosas y luego ellos parten. Cuando iban saliendo de la ciudad, José envía a su mayordomo para que los alcance. Y entonces vamos a ver ahora la reacción. Versículos 6 al 13. Una vez el mayordomo los alcanza y los cuestiona enseguida. ¿Cómo es posible que ustedes le hayan robado a su señor? Obviamente refiriéndose a la copa. La copa de plata no aparece, ustedes se la llevaron.
parafraseando. Bueno, los 11 responden que no le robarían al gobernador, si casualmente acababan de devolver el dinero de la vez pasada. Entonces, ellos apelan a eso y luego dice, es más, quien tenga la copa, vamos a revisar, quien tenga la copa va a ser el esclavo, va a ser ejecutado, y el resto de nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Imagínense lo que responden los hermanos. Obviamente, empiezan a hacer la investigación y resulta que la copa está en el costal de Benjamín. Cuando los demás hermanos ven eso, obviamente quedaron indignados, porque pensaban que todo estaba saliendo a la perfección. Finalmente habían librado a Simeón y a Benjamín, iban camino a casa. Todo estaba bien y de repente todo cambia. Todo cambia. Y obviamente ellos, al ver que la copa estaba en el costal de Benjamín, rasgan sus vestiduras y enseguida regresan a José. ¿Para qué? Para interceder por Benjamín. Esa fue la reacción que ellos tuvieron. Lo interesante que podemos resaltar aquí es la reacción que ellos tienen. Nos responde a lo que había en el corazón de ellos. Nos indica que estaban seguros de su inocencia. Imagínense ser capaz de estar dispuesto a que se ejecute uno de sus hermanos y los demás ser esclavos. Obviamente ellos estaban muy seguros de su inocencia. Y esto también nos muestra el arrepentimiento que había en ellos. No iban a hacer daño, ¿verdad? A poner en peligro que Benjamín no regresara a Jacob. Ya sabemos cómo se habían puesto Jacob por tener que Benjamín partir de él. Entonces, aquí vemos algo más. También esa justicia que habían adquirido. Cosas habían cambiado. Hemos visto ese proceso de contrición de los hermanos de José. Y habían cosas que habían cambiado en el corazón de ellos. Habían adquirido este sentido de justicia, lo cual les motivó a regresar a José. En otra ocasión, ¿qué hubieran hecho? Bueno, Benjamín, que le vaya bien, nosotros nos vamos. No hicieron eso, todos regresaron. Esto es muy significativo, vamos a ver más adelante por qué. Luego tenemos la confrontación. Una vez llegan a José, versículos 14 al 17, dice que caen en tierra. Ya no es un simple postrarse delante de ellos, ya es obviamente prácticamente implorando misericordia, ¿verdad?, delante de José. Entonces, los cuestiona por la copa. ¿Por qué se llevaron mi copa? ¿No saben que yo soy una persona que interpreto, que adivino? Dice el texto. Obviamente Judá enseguida responde, no hay justificación. No hay justificación, pues Dios ha descubierto la iniquidad de ellos. Estas fueron las palabras de Judá. Y ofrece que los 11 sean esclavos. Pero José está en desacuerdo de esto. Y dice José, solamente quien tenga la copa va a ser mi esclavo. Obviamente, con esto nos va mostrando José cuál era su propósito en poner esa copa en ese costal en primer lugar. Quería que Benjamín se quedara, por alguna razón, se quedara con él. Ahora, aquí nos muestra obviamente que no tenían cómo probar su inocencia. Judá, las palabras de Judá son muy significantes, porque él es inocente, los demás son inocentes, no saben cómo llegó esa copa allí. Pero cuando Judá dice, Dios ha descubierto nuestra iniquidad, lo que realmente está diciendo Judá es, Dios nos está castigando, como lo ha hecho anteriormente, por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y esto es muy significativo, demuestra ese arrepentimiento genuino, no solo de él, sino de los demás hermanos. Pero la respuesta de José es muy clara. No, solo el culpable se quedará como esclavo. Solo el culpable. Y obviamente con esto los pone a prueba. Los pone a prueba, porque imagínense, los pone a repetir la situación, tener que regresar a su padre sin Benjamín. ¿Sabe lo que iba a significar eso? Obviamente esto nos lleva a la sustitución. Y vamos a ver a qué me refiero aquí en esta sección, versículos 18 al 34. Judá no se rinde ante la determinación de José. Y en estos versículos 18 al 34 hace una exposición de humildad, de compasión, de arrepentimiento, hermanos, única en la Escritura, única. Es lo que él hace aquí es maravilloso.
Primero, versículo 18, vemos que le ruega a José que lo escuche. Luego le recuerda todo lo que ha acontecido entre ellos y él, como también entre ellos y su padre. Le empieza a recontar todo, repasar todo lo que ha acontecido. Particularmente el tema de Benjamín con el padre de ellos. José, escuchando, versículo 19 al 29. Luego le indica que él, Judá, salió de Canaán como fiador de Benjamín y que si él regresaba a Canaán sin Benjamín, dice, su padre iba a morir de dolor. ¿Ustedes se imaginan lo que estaba pasando en el corazón de José al escuchar esas palabras en particular? Si no regreso a Benjamín, se va a morir de dolor. Recordemos que hasta ahora lo que quería José era ver a Benjamín y ver a su padre, no que se muriera. Así que obviamente nos podemos imaginar cómo su corazón estaba bombeando fuerte en esos momentos. Y por último, versículos 33 al 34, Judá le ruega a José ser el sustituto de Benjamín. Vamos a leer esos versículos que son muy apasionantes. Versículo 33, 34, dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, Judá, en lugar del joven Benjamín, por siervo, es decir, por esclavo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Estamos, hermanos, conscientes de lo que está pasando aquí? Judá quiere ser el sustituto de Benjamín. Pero vamos a retroceder la cinta y vamos al pasado. ¿Saben qué fue lo que hizo Judá con respecto a José? Fue el promotor de que se vendiera a José como esclavo. Fue uno de los que conspiró para que lo mataran. Pero él fue el de la idea, que lo vendieran por 20 piezas de plata. Y así lo hizo. Pero ahora lo que vemos es, yo voy a tomar el lugar de Benjamín. De nuevo, esto nos muestra a dónde estaban los hermanos hoy. No solo Judá, sino el resto, con un corazón arrepentido. Las cosas habían cambiado en ellos. Entonces, aquí vemos que 22 años atrás, Judá fue el precursor de la venta de José. Pero ahora vemos que es aquel que está dispuesto a vivir en esclavitud por su hermano. Esto es muy significativo. Esta semejante demostración de amor, de sinceridad, de transformación, de amor filial por su familia, de arrepentimiento, quebrantó a José. José ya no podía continuar conteniendo sus emociones, ya no podía continuar con sus planes, lo que fuera que iba a hacer al retener a Benjamín. Ya no podía continuar con eso, y eso nos lleva a la Revelación, capítulo 45, versículos 1 al 4. Luego de escuchar a Judá, José no pudo contenerse, así que ordenó a su gente que saliera, los egipcios, incluyendo el traductor, todos, y se dio a llorar a gritos, al punto que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón. Es decir, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y dijo a los 11, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Vean el énfasis luego de la revelación. Probablemente José quería hacer algo parecido con lo que hizo con Simeón. Retengo a Simeón y entonces logro ver y tener a mi hermano Benjamín conmigo. Retengo a Benjamín ahora, hago que regresen y entonces ahora tengo a mi padre conmigo. Pero eso se derrumbó, esos planes se derrumbaron. Él revela su identidad y dice, ¿vive aún mi padre? Ahora, los hermanos quedaron turbados, quedaron totalmente alterados. Imagínense cómo se les movió el mundo a 360 grados. ¿Qué está pasando? No le respondían. Entonces, ¿qué hace José? Les pidió que se acercaran a él y les dijo, yo soy José, el que vendiste, el que vendieron para Egipto. Qué intensos versículos
Génesis 45, 1 al 4. Si con todas las pruebas que les puso a sus hermanos, José buscaba comprobar si habían cambiado, entonces con Judá encontró la respuesta que buscaba. Porque semejante confesión, semejante expresión de amor y arrepentimiento, no le quedó otra que revelar su identidad. Y así hizo, como acabamos de mencionar, entre lágrimas revela su identidad, evidentemente en hebreo. Eso obviamente lo entendemos al momento que salieron los egipcios, salieron los traductores, habló en hebreo. Eso obviamente contribuyó a la turbación que tenían. Y luego al pedirles que se acercaran a él, probablemente nos podemos imaginar que a José quitándose, ¿verdad?, ciertos atuendos de la cabeza. Ellos, los egipcios, principalmente los gobernantes, usaban atuendos, ¿verdad?, que demostraban su jerarquía, incluyendo pelucas. Al quitarse eso y pedirles que se le acercaran, iba a ser obviamente más fácil reconocerlo. Entonces, el hecho de que José, como decíamos hace un momento, menciona a su padre aquí, nos indica que él quería volver a ver a su padre. Esa era su mayor preocupación en ese momento. Así que finalmente revela su identidad. Pero enseguida vemos la preservación, versículos 5 al 8. Luego de revelar su identidad, José le pide a sus hermanos que no se entristezcan. Mucha atención a esta sección. No se entristezcan por haberlo vendido, porque fue Dios quien lo envió, noten la razón, para preservación de vida y ser Señor de todo Egipto. Hermanos, si José tuvo una oportunidad de oro, de vengarse, fue en esta ocasión. Pero en su lugar, ¿qué ofrece José? Ofrece gracia y demuestra poseer una perspectiva espiritual de todo lo que había ocurrido. Recordemos que al menos 13 años sufrió esclavitud, pero ¿cuánto llevaba sufriendo José? 22 años. Hasta ese instante, 22 años sufriendo por haber sido hurtado de la tierra de los hebreos. 22 años. ¿Y cómo paga José? Con gracia. Tengamos eso presente. Entonces José insiste que no fueron ellos quienes lo enviaron a Egipto, sino fue Dios para cumplir sus propósitos y traer preservación de vida. Algo interesante aquí es que obviamente esa frase preservación de vida no solamente se refiere al hecho de que él iba a promover ese cultivo y ese almacenaje de gran cantidad de alimentos y preservar la vida de Egipto y de los países aledaños, sino también preservar la vida de ellos, de sus hermanos, de perdonarlos. Y esto es maravilloso. Entonces, luego de esto, sigue hablando José, versículos 9 al 13, vemos la comisión. José les urge a sus hermanos, vayan deprisa, vean su deseo, ver a su padre, vayan deprisa, daos prisa, id a mi padre y decirles que yo estoy con vida, que soy el más grande en Egipto, y díganle que no se demore, que venga a mí. Y nuevamente, versículo 13 dice, daos prisa y traen a mi padre acá. Era una urgencia, él quería ver a su padre. Entonces, les pide que por favor vayan rápido. ¿Por qué? Versículos 9 al 13 nos indica también que la hambruna solamente llevaba 2 años. O sea que quedaban 5 años todavía de hambruna. En ese viaje de aquí y de allá de ellos, se iba a acabar el dinero, como vamos a ver más adelante en la historia, ya no iba a haber dinero, ya no iba a haber nada que comer, y obviamente Jacob, por su edad, iba a morir. Ese era el panorama. Así que José quiere que su padre vuelva porque él va a cuidar de él. Entonces, inmediatamente, versículos 14 y 15, tenemos la reconciliación. Enseguida, versículos 14 y 15, José abrazó a Benjamín y ambos lloraron. Luego besó y abrazó a todos sus hermanos y estos hablaron con él. Finalmente,
José hace lo que ya había hecho en su corazón. Ya él había perdonado en su corazón. Ahora extiende su perdón a sus hermanos. Y esto es evidenciado en lo que hemos visto hasta ahora. Así que finalmente, luego de 22 años, José perdona a sus 10 hermanos, dándoles un beso y un abrazo, y se reúne finalmente con su amado hermano Benjamín. Qué maravillosa escena. ¿Por qué hace esto José? Más adelante vamos a ver el porqué. Luego vemos la provisión. Versículos 16 al 23. Faraón se entera de estas cosas y junto con sus siervos, su consejo, dice que se agradaron. Nótese eso. Se agradaron de la presencia de sus 11 hermanos. Y le dijo a José que cargara sus animales de comida, que tomaran carruajes egipcios para volver a la tierra por su padre, y que luego regresaran, ¿verdad?, a Egipto, porque él, Faraón, le iba a dar todo lo bueno de Egipto. Notamos entonces que tanto Faraón y sus siervos no sabían lo que había pasado entre sus hermanos y José. ¿Se imagina 22 años? ¿De qué estarían hablando por 22 años José con Faraón y esos altos mandos de Egipto? De todo un poco, pero en ninguna instancia vemos aquí, ¿verdad?, una reacción contraria. Vamos a ver por qué más adelante. Entonces, el gesto aquí de Faraón muestra el amor, el aprecio que le tenía a José, por ende a su familia. Entonces, luego José procede a darle a mudas de vestidos a cada uno de sus hermanos, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. A su padre envió 10 asnas cargadas de trigo y comida para el camino. Noten esto, el gesto de José, de darle varias mudas de vestidos a sus hermanos, a todos. Cuando en el pasado, hace 22 años atrás, ellos le habían quitado su túnica, lo habían tirado en una cisterna y luego lo habían vendido como esclavo. Vean cómo paga José, muy significativo. Así que vemos esa provisión de Dios, obviamente, a través de Faraón para la familia de José. Luego, obviamente, Faraón hace esa maravillosa promesa. Acá hay abundancia, yo le voy a dar todo lo mejor a tu padre y a su descendencia. Luego tenemos la excursión, 24 al 25. José se despide de sus hermanos, ellos viajan a Canaán, pero no sin antes darle una advertencia: no riñáis por el camino. Es interesante esto. José conocía a sus hermanos, pese a que habían pasado 22 años sin estar con ellos, les dice: no vayan a pelear por el camino. En otras palabras, también tengan cuidado con Benjamín, ¿verdad? Así que los insta a ir tranquilos y en paz por el camino, a cumplir su misión. Por último, la exultación. Una vez llegan a Canaán, los 11 hermanos le cuentan todo lo que había pasado a Jacob. Jacob no entiende, casi se muere, ¿verdad? No entendía nada. ¿Cómo que José vive? Pero al ver los carros egipcios, dice que su espíritu revivió. Y veamos lo que dice el versículo 28. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¡Wow! ¡Qué maravilloso versículo! Solo lo que tal vez somos padres, ¿no? Tenemos una idea de lo que puede pasar por la mente de Jacob, luego de 22 años, de haber pensado que su hijo había sido devorado y ahora lo va a volver a ver. Sin duda su espíritu revivió. Así que después de tantos encuentros negativos con sus hijos, dicho sea de paso, por eso no les creyó a la primera, ahora les trajeron buenas noticias y de esta manera la narración termina de una manera positiva. José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esta maravillosa historia? Bueno, hay dos grandes lecciones que quiero que consideremos. En primer lugar, nos enseña que los hijos de Dios perdonan.
Los hijos de Dios perdonan. José fue herido por las personas más cercanas a él, sus hermanos, quienes lo envidiaron, odiaron, insultaron, humillaron, maltrataron, vendieron y esclavizaron, provocándole muchos años de sufrimiento. Sin embargo, porque José, y aquí está la razón, fue un hombre lleno de fe, lleno de Dios y lleno de amor, les pagó con gracia. Les pagó con ese favor inmerecido, les pagó con perdón, preservando sus vidas. Y esto es evidente en sus palabras. Vayamos a Génesis 45:5. Siga conmigo, por favor. Génesis 45:5. Lo vemos en sus palabras y en sus acciones. Esto no es un perdón a medias. Perdón a medias no es perdón. Sus palabras dicen: no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Perdona a través de sus palabras, pero también en sus acciones. 45:15, vea lo que dice 45:15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Es interesante que ahí no se nos indica la reacción de sus hermanos. No sabemos si sus hermanos lloraron, no sabemos si también gritaron con él, no sabemos si le pidieron perdón o no. No sabemos nada de eso. Y es irrelevante. Es irrelevante. Lo relevante aquí es cómo paga José, pese a lo que recibió. Pero también observamos este perdón en algo que no podemos pasar por alto y que leyendo, superficialmente podríamos pasarlo por alto. Y es el hecho de que una vez Faraón y sus altos mandos se enteran de que sus hermanos estaban con él, con José, en Egipto, dice que se agradaron. La pregunta es: ¿por qué no se enfadaron? La pregunta es: ¿por qué no llamaron a la justicia? ¿Estos fueron los que te maltrataron, José? ¿Por qué Faraón no tomó represalias? Hermanos, porque José no lo contó. José no contó. Eso es lo que vemos en el texto. Ellos eran ignorantes de lo que había pasado hace 22 años atrás. Entonces, las personas llenas de Dios y amor como José anulan los rencores y los resentimientos. Por lo tanto, no cuentan, no expresan, no divulgan los males recibidos, sino más bien ofrecen gracia. Hermano, José fue herido, lo hemos visto, y seguía herido. Lo vemos en el hecho de que las 3 ocasiones que se entrevista con sus hermanos termina llorando. Las 2 primeras en privado, la tercera no lo pudo evitar, llorar delante de ellos. Pero no permitió que el rencor habitara en su corazón. No permitió que ese rencor se sembrara y germinara en su corazón. No lo permitió, lo anuló. Y por esa razón se le hizo tan fácil perdonar. Aunque evidentemente no estamos hablando de una tarea fácil, pero se le hizo fácil pagarles con bien y perdonarlos. Como hemos dicho, ya lo había hecho en su corazón. ¿Qué vemos aquí? El perdón tiene dos sentidos. Perdonar significa cancelar una deuda y olvidarla. Cancelar una falta y olvidarla. Entonces, por un lado, eso ocurre en el corazón. ¿Ok? Ocurre en el corazón al no contar esos males, al no guardar rencor o resentimiento. Y luego está el otro sentido cuando ya lo extiendes, expresas te perdono, o hay reconciliación, que fue el caso que vimos. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Bueno, nos enseña que nosotros los cristianos debemos tener presente varias cosas. Primero, que las personas más cercanas a nosotros nos van a hacer daño, nos van a herir. Cónyuges, hijos, hijas, padres, madres,
especialmente la iglesia, es posible que nos hieran, que nos decepcionen, que nos hagan daño. Es posible. Eso es lo primero que vemos. También aprendemos que cuando somos heridos, solo hay dos caminos posibles como respuesta. Por un lado está el camino de José, que es el camino de la fe y el amor, ¿ok? Y por otro lado está el camino de Caín, que es el camino de la incredulidad y el odio. Para explicarlo mejor, por un lado está el camino de José, que se trata de preservar la vida, perdonando, y por otro lado está el camino de Caín, que es quitar la vida, odiar y quitar la vida. Solo hay dos maneras. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay término medio. O perdonamos o no perdonamos. O olvidamos o no olvidamos. No hay término medio. Los verdaderos cristianos entonces perdonan. ¿Por qué? Porque están llenos de Dios, están llenos de fe y llenos de amor, como lo estuvo José. Pero también porque reconocen, y esto es algo agregado, algo que José obviamente no vivió, han sido perdonados, han sido redimidos. Todos los cristianos, todos los que hemos obedecido el Evangelio, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido librados de la ira venidera. Y eso es muy significante. Un hijo de Dios, cuando reconoce que ha sido perdonado, no se le hace un problema perdonar a otros. Y aún más, cuando tenemos tremenda advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 14 y 15. Vayamos allá. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está bastante claro, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a darle un ejemplo. Yo puedo pasar 10, 15, 20, 25 años en la iglesia del Señor, guardando rencor, no perdonando a mi hermano y estando en condenación. Todo lo cuanto haga, venir aquí, cantar, orar, escuchar la palabra, saludar a ciertos hermanos, no vale nada. Esa adoración no llega a ningún lado, porque no tenemos perdón de Dios si estamos en esas condiciones. ¿Estamos entendiendo? El perdón es esencial. Entonces, los verdaderos cristianos perdonan porque están llenos de Dios, de amor, pero también porque reconocen que son personas perdonadas por Dios. Y por esta razón, vayamos a Colosenses 3:13, perdonar como fueron perdonados ellos no es una carga. No es un problema. Vamos a leerlo. Colosenses 3:13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vean lo que se nos ordena aquí. Los cristianos debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿Qué significa eso? Olvidándolo. En Jeremías 31:34, en la última parte, vemos cómo el profeta habla de ese pacto que iba a venir, el pacto en el cual estamos viviendo hoy, en el cual Dios iba a perdonar, dice, las iniquidades, los pecados de las personas, dice, no tomándoselos en cuenta más, olvidándolos. Entonces, como Dios, como Cristo nos ha perdonado, también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, olvidándolo. Obviamente, Lucas 17:3, nosotros no podemos perdonar mejor de lo que perdona Dios. Se tiene que cumplir un requisito. Lucas 17:3 dice así: Jesús, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Yo no puedo perdonar sin arrepentimiento. Dios no hace eso. Entonces, yo no puedo perdonar mejor que Dios. ¿Ok?
No podemos perdonar mejor que Dios. Se requiere arrepentimiento. José vio el arrepentimiento de sus hermanos y por eso extendió perdón. Ahora, ¿qué hacemos los ofendidos cuando el ofensor no se arrepiente luego de hacerle ver su pecado? ¿Qué hacemos en ese caso? Dos cosas que aprendemos de José: dejar todo en manos de Dios y no permitir que la semilla del rencor se siembre en nuestros corazones. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en los demás, pero sí podemos controlar lo que pasa en nuestro corazón. Alguien nos hace daño, no se arrepiente. El problema de él o de ella es de Dios, ¿verdad? De ella o de él con Dios. Pero ¿qué hago yo? ¿Guardo rencor? ¿Guardo resentimiento? José no lo hizo. Entonces perdono en ese otro sentido, en no tomar en cuenta, ¿verdad?, esos males, no contarlos, no tener rencor, no guardar resentimiento. Entonces, dos cosas muy importantes que debemos hacer: no contemos y registremos, ni mucho menos expresemos los males recibidos, porque eso obviamente lo que demuestra es que tenemos rencor. José no expresó sus males recibidos. Hagamos esto y veremos cómo nuestro corazón empieza a sanar. Hagamos y veremos cómo sana. Bueno, dirá un hermano: ¿y qué pasa si yo estoy lleno de heridas y rencor y hasta de odio? Yo no puedo, hermano, es que yo sea así. Bueno, arrepiéntase. Arrepiéntase. Ame verdaderamente, porque usted está entonces bajo la ira de Dios. Arrepiéntese y ame. ¿Por qué? 1 Corintios 13:5, ¿qué dice? El amor no es rencoroso. Si usted no perdona y tiene rencor, es porque usted no ama y porque no tiene fe. Recordemos, Dios nos está mostrando a través de José que solo las personas que tienen fe, que tienen amor, perdonan. Adicional, corte la maleza de su corazón. De lo contrario, se seguirá haciendo daño y usted se va a ahogar. Se va a ahogar en el rencor y en la enemistad con Dios. Ya vimos Mateo 6, 14, 15. Si nosotros no perdonamos, nosotros no tenemos perdón de Dios y estamos bajo condenación. No hacemos nada. Recordemos, José logró perdonar y reconciliarse con sus hermanos porque su corazón estaba lleno de Dios y de amor. Pero también de discernimiento espiritual. Y esta es la segunda lección, segunda y última. Los hijos de Dios disciernen espiritualmente. Durante 22 años, José tuvo que enfrentar 1001 dolores, 1001 males. ¿Por culpa de quién? Por culpa de sus hermanos. Pero esta no es la razón que José tuvo en su corazón. La vimos, Génesis 45:5 y 7 al 9. Vemos que eso no era lo que él tenía en mente. Vayamos allá, Génesis 45:5 y 7 al 9. En estos versículos, en 4 ocasiones, les dice a sus hermanos que Dios lo envió a Egipto. Dios me envió a Egipto. Dios me envió a Egipto. Dios me hizo padre de Faraón. 4 veces. Así que, obviamente, para José, el estar en Egipto y todo lo que vivió era no por sus hermanos, sino porque Dios lo permitió así para un propósito grande. ¿Qué vemos aquí? A un hombre espiritual viendo las cosas de este mundo espiritualmente. Eso es discernimiento espiritual. La perspectiva de José sobre el conflicto familiar no era horizontal, aquí, metido en el conflicto. No fue así, sino que fue vertical, viéndolo de la manera en que Dios lo ve. Su visión del conflicto no se enfocó tampoco en un cuadrito de la pintura, no. Él se enfocó en la pintura completa. ¿Estamos entendiendo? José no vivió en el conflicto, él estaba por encima del conflicto, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones? ¿Qué pasa cuando nosotros no somos lo suficientemente espirituales y carnales? Estamos dentro del conflicto y vemos todas las cosas carnalmente: justicia, venganza, odio, resentimiento. Le voy a hacer daño también y voy a reaccionar de la peor manera. Entonces, obviamente, es una respuesta carnal. José no vivió en el conflicto o el mal recibido. Estaba por encima
del conflicto. ¿Cómo logró esto? Hermano, fueron 22 años de males. ¿Cómo logró José esto? Muy simple, teniendo comunión con Dios. Durante esos 22 años, José no se alejó de Dios. Y por esa razón, Dios no se alejó de él. Porque es que Dios no se aleja de sus hijos. Somos nosotros quienes nos alejamos. Recordemos, Génesis 39:2, versículo 32, versículo 33. ¿Qué leemos en esos pasajes? Y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Pero vean esto. También Génesis 41:16, 25, 51:52, Génesis 45:5, 7 al 9. ¿Qué leemos? En pocas palabras, que José estaba con Dios. Recordemos en Génesis 41, le dijo a Faraón: Dios va a dar respuesta a tu sueño, Faraón. Dios me dio a Efraín, me quitó la aflicción. Dios me dio a Manasés. Dios. Él estaba con Dios. Entonces, en su corazón reinaba Dios. Entonces, por eso fue un hombre prudente y sabio, como vimos en Génesis 41:33. Por eso fue un hombre lleno de amor también. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que para poder ver los propósitos de Dios, debemos, en nuestras heridas, en nuestros conflictos, tenemos que ver esos conflictos, esas heridas, a través de los lentes de la palabra de Dios. En otras palabras, hacernos preguntas como estas. Vean esto. ¿Qué quiere Dios de mí con estas pruebas, heridas o conflictos? ¿Nos detenemos a pensar esto? ¿No será que Dios está ejercitando nuestro corazón para amar más, perdonar más, simpatizar más, crecer más, madurar más, pensar menos en la justicia terrenal, especialmente cuando se escapa de nuestras manos? Pensar menos en la venganza, pensar menos en castigar, pensar menos en hacer daño. ¡Qué bien espiritual quiere Dios de mí al pasar y vencer esta prueba, este conflicto, esta herida? ¿Cómo voy a aportar a la iglesia, a mis hermanos, por vencer esta dificultad? ¿Nos preguntamos estas cosas? Hermanos, aquí aprendemos entonces que hay dos maneras de reaccionar o de ver los conflictos. Una es verlo de manera terrenal y la otra verlo de manera espiritual. No hay término medio tampoco. Si nos enfocamos en atesorar los males recibidos, el hermano me hizo esto, el de allá me hizo esto, y expresar esos males a donde quiera que vaya, entonces estoy respondiendo con una perspectiva terrenal. Estoy mal delante de Dios. Sin embargo, si respondemos espiritualmente y vemos todas estas preguntas que acabo de mencionar y vemos las cosas como José la vio, entonces estamos respondiendo espiritualmente. Entonces estamos por encima del conflicto, no en el conflicto. Hermanos, recordemos eso. Qué bien espiritual quiere Dios que yo aporte al vencer esta herida, al vencer este conflicto. Es lo que debemos preguntarnos. José preservó la vida de muchas personas respondiendo espiritualmente, pero también la de sus hermanos. ¿Cómo logramos eso? Tal como lo logró José, tomando la leche espiritual que nos hace crecer, 1 Pedro 2:2, y que nos llena del conocimiento de su voluntad, para entonces tener sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Muy simple, estar con Dios. Estar con Dios como estuvo José. Y de esa manera responderemos espiritualmente. Hermanos, perdonar preserva la vida. Perdonar preserva la vida. Preserva la vida del que perdona y del que es perdonado. Pero también evidencia fe y amor. Solo los que conocen a Dios tienen fe y amor. Y los que tienen fe y amor perdonan. Y los que perdonan poseen una perspectiva espiritual sobre los conflictos y las heridas de esta vida. El Señor nos desafía, hermanos, a amar como Él ama y a perdonar como Él perdona.
Obviamente, Él no nos pide algo imposible de hacer. Si Él nos pide estas cosas es porque podemos hacerlas. Tenemos un caso humano, José lo hizo, entonces usted y yo podemos hacerlo. Usted y yo podemos amar como Él nos ama y podemos perdonar como Él nos perdona. Así que no nos paralicemos con el pensamiento terrenal, es que es imposible perdonar, es imposible no tener los recuerdos y los resentimientos. No nos paralicemos con ese pensamiento, sino más bien pongámonos en acción, hermanos. Amemos más, respondemos con amor, con fe a nuestro prójimo y veremos que no solamente es posible perdonar y eliminar los resentimientos, sino también cuán liberador es hacerlo. Es un bien también que nos hacemos nosotros. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Glorioso y buen Dios de los cielos, gracias le damos por su maravillosa palabra. Gracias por el consejo divino, eterno Dios, mostrarnos lo que es el verdadero amor y lo que es la verdadera fe con respecto al perdón. Gracias por el ejemplo de su siervo José. Gracias, Padre eterno, por llenarnos de convicción y de ánimo a verdaderamente amarnos, a verdaderamente mostrar fe delante de usted con respecto a nuestro prójimo y tener esa disposición de corazón de perdonar, como también de extender ese perdón a los que nos ofenden. Glorioso Dios, denos la fortaleza para hacerlo. Siga dándonos la sabiduría, eterno Dios, para que así, en lo que nosotros ponemos de nuestra parte, podamos agradarle en todo y en particular en esta área. Es en el nombre de Jesucristo en quien oramos y damos gracias. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos.